Capítulo 20, el verso 19, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, el verso 20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. 21, y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Verso 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? 24. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron, de César. Verso 25 y último. Entonces les dijo: pues, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ayúdame a orar un momento más. Padre amado, gracias te damos por toda tu misericordia en el nombre de Jesús. Con humildad te pido, Señor, que uses mi boca, todo lo que hacemos y emprendemos y llevamos a cabo, Señor, que esta palabra pueda penetrar en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, pero sobre todo, mi Dios, que la podamos llevar a la práctica día con día. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. ¿Cuántos ya habían escuchado esta historia? Amén, hermanos, donde al Señor Jesucristo van personas y se figuran o se hacen pasar como personas justas y tratan de alguna manera de ponerlo a prueba. Era algo común en la vida del Señor Jesucristo. Muy a menudo personas llegaban y trataban de cuestionarlo, trataban de ponerle algún tipo de trampa, algún tipo de cosas para ver cómo respondía, qué decía, qué mencionaba, para poder tener herramientas, para poderle acusar ante las principales autoridades y así de esta manera pues meterlo preso y crucificarlo mucho más rápido. Entonces conocemos esta historia en la cual al Señor se le acercan y quieren de alguna manera poner a prueba acerca de qué dice o qué piensa el Señor acerca de darle tributo al César. ¿Qué es lo que está pensando el Señor? Déjenme decirle, amados hermanos, que de alguna manera hoy en este tiempo a veces es cuestionado esta parte de la palabra de Dios, pero notamos que cuando el Señor Jesucristo se dio cuenta, se percata de que estos hombres no le estaban preguntando porque sencillamente desconocían o querían saber una respuesta de parte del Señor de una manera inocente, sino que más bien lo que ellos estaban haciendo era tratando de poner a prueba al Señor. Y le preguntan al Señor, vaya conmigo allí a Lucas capítulo 20, el verso 22, donde les dice: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Verso 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? El 24. Les dice: muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Verso 25. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y ese es precisamente el título que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta hora. Dad a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Ahora, yo no sé si usted alguna vez ha profundizado un poquito más acerca de estas palabras que el Señor Jesucristo está mencionándonos en esta hora. Y si bien es cierto, está hablando
un poco acerca del tema del dinero, y no quiero que me malinterpreten, no quiero meterme en el tema del dinero, y si bien es cierto voy a tocar como un pincel ciertos puntos que es importante recalcarlo, pero quiero más bien ir un poquitito más allá y usar esta expresión que utilizó el Señor Jesucristo, donde Él no solamente le estaba diciendo a estos hombres que lo estaban cuestionando, que le estaban preguntando, sino también a toda la cantidad de personas que estaban allí, donde el Señor está sembrando una base, un fundamento para que las personas, repito, no solamente los que le están preguntando, sino todos los que están allí, el Señor está poniendo la base de que las personas puedan comprender que una cosa es lo que le corresponde o lo que le toca a César, y otra cosa es lo que le corresponde a Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora. Es importante, hermanos, puesto que el Señor lo recalca, porque el Señor pudo haber dado una moneda y ya, sin hacer tanta bulla o comentar tanto, pero es importante las palabras del Señor. El Señor establece como principio, no solamente, repito, para esas personas que le están cuestionando o para los que están allí, sino para todos los que vamos a venir mucho tiempo después. Ojo, por eso está recalcado en la palabra de Dios. Usted lo puede encontrar también en Mateo, se encuentra esta misma historia, en el Evangelio de Marcos se encuentra esto. Es decir, en 3 ocasiones el Señor está afirmando el hecho de que usted y yo como pueblo, como creyente, y aún las personas que están afuera, tenemos que tener una clara diferencia entre lo que es de César y lo que es de Dios. Es importante que tengamos esa claridad, hermano. No podemos hacer una mezcla, no podemos confundir lo que le es de Dios con lo que es de César. Ahora, es importante que entendamos quién es César. Bueno, déjeme utilizar un poco lo que dicen la mayoría de comentaristas bíblicos. César vendría a simbolizar el Estado, el gobierno que nos rige o nos gobierna, las instituciones que están al frente o están por encima, delegadas en los diferentes países. Es decir, César vendría a simbolizar cada una de las obligaciones y responsabilidades que cada uno de nosotros como personas, como individuos tenemos por el simple hecho de haber nacido o de estar viviendo en un determinado país. ¿Cuántos dicen amén? Voy a aclarar una vez más. César, dice la mayoría de comentaristas bíblicos, que vendría a simbolizar el Estado, los gobiernos que nos rigen, las diferentes instituciones que nos gobiernan o que nos rigen, o que han elaborado leyes para de alguna manera dirigir países, aquellas instituciones que están por encima, que de alguna manera tenemos responsabilidades y obligaciones que nosotros tenemos que cumplir sí o sí, nos guste o no nos guste. Ahora, cuando hablamos de aquellas instituciones, cuando hablamos de aquellas responsabilidades que nosotros como sujetos, como individuos tenemos por el simple hecho de haber nacido en un determinado país o por vivir, por ejemplo, en este país, hay cosas que nosotros tenemos que cumplir. Ahora, déjenme mencionarle algunas cosas que nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos, como personas, sea que vivimos en este país o en cualquier parte donde nos toca vivir. Por ejemplo, en este país y en la mayoría de países, y yo creo que en todos, exceptuando países árabes como Dubái, se tienen que pagar impuestos. Amén. ¿Cuántos sabían que tenemos que pagar impuestos? Amén. Ahora pregunto, ¿los impuestos son opcionales? Es decir, el gobierno le da la opción a usted de que si lo quiere pagar o no lo quiere pagar. Imagínese si usted tiene un terreno, usted tiene una casa, usted tiene una traila, usted tiene una propiedad, usted tiene un negocio. Aún esta iglesia, esta congregación paga impuestos, hermanos. Cualquiera diría, no, las congregaciones no pagan impuestos. Pagamos impuestos. Ahora, note, amado hermano, si usted tiene un carro, usted tiene que pagar impuestos. Ahora,
el gobierno le pregunta, oye, estimado o estimada, ¿quieres pagar impuestos? ¿Te gustaría pagar menos o no te gustaría pagar nada? Pues realmente no nos dice nada de eso. Sencillamente, si usted tiene un carro, si usted ha pagado por el sticker por 1 año o por 2 años, sabe que cuando se va a cumplir ese tiempo, le manda la cartita y le dice, usted necesita renovar ese sticker y por el valor tal, si usted quiere lo paga en cheque, lo paga como money order, lo paga con tarjeta, puede llamar, etcétera, etcétera, pero usted tiene que pagar. Ahora, ¿cuánto entienden lo que estoy hablando, hermano? Ahora, estoy trayendo estos ejemplos para que podamos ver que estas cosas sí o sí tenemos que cumplirlas. Y aunque nos enojemos, y aunque reneguemos, y aunque critiquemos, y aunque no durmamos mal, aunque nos toca en ocasiones trabajar un poco adicional para reunir para ese dinerito y poder pagar estas cosas, entonces necesitamos entender, amado hermano, que muchas veces si no pagamos estas cosas, vienen multas. Y muchas veces si se está pasando por alto, y muchas veces llega un momento que le dan un tiempo de gracia, pero si no, puede hasta ir a parar a la cárcel. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo, hermano? Amén. Entonces, todo esto ocurre no solamente en este país, en todos los países. Ahora, ustedes saben que como personas que vivimos en este país, tenemos que pagar impuestos al IRS, al IRS. Hay que pagar impuestos. Año con año hay que pagar impuestos, sí o sí. Ahora, tenemos que entender, amados hermanos, que muchas de estas cosas se utilizan para comprar más vehículos para la basura, recoger basura, para abrir más escuelas, suplir librerías, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero tratar de que usted me entienda en esta hora, que todas estas cosas sí o sí no son opcionales, son de carácter obligatorio. Usted tiene un carrito, usted tiene que pagar impuestos cuando lo compró y cuando lo va a registrar. Y si usted le pone la placa, la chapa, como le llamen en su país, usted tiene que pagar por todo eso. ¿Quiere poner en aseguranza? Tiene que pagar por eso, etcétera, etcétera. ¿Tiene una trailita? Tiene que pagar anualmente un impuesto por esa trailita. ¿Tiene un terreno? Tiene que pagar anualmente por eso. Ahora, déjeme decirle, amado hermano, de que aunque nos enojamos y nos molestamos, al final, ¿qué es lo que hacemos? Terminamos pagándole al gobierno. Amén. Terminamos le pagan al gobierno. Entonces, menciono esta parte. Hay muchos aspectos que pudiéramos mencionar, porque debemos entender que como buenos ciudadanos, como hijos e hijas de Dios, tenemos que tratar de respetar en lo mejor que podamos las leyes. Amén. En cuanto dependa de nosotros. Ahora, debemos de entender, amados hermanos, que esto tenemos que hacerlo. Ahora, este punto lo he tratado para mencionarlo, lo he traído para que podamos entender, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice, tú tienes que cumplir con César, es decir, dale a César lo que le corresponde, es decir, dale al gobierno lo que le corresponde. Si eres un buen hijo de Dios, si eres una buena hija de Dios. Pero si no eres un buen hijo de Dios, entonces no haces impuestos, comienzas a ver cómo debajo de la mesa haces cosas que no están bien delante de Dios, entonces, o delante de las autoridades acá, etcétera, etcétera. Entonces el Señor dice, tienes que cumplir con las responsabilidades, con las obligaciones que hay en este mundo. Y muchas veces nos molestamos, nos enojamos, etcétera, etcétera, pero al final lo terminamos haciendo. Porque a veces sentimos que es como una imposición, pero aún así lo terminamos haciendo. Ahora, el Señor dice, está bien, cumple con tus obligaciones aquí en la tierra. Pero ahora miremos el otro aspecto. La mayoría de nosotros, creyentes y no creyentes, no tenemos tanto problema con pagar las cosas que tenemos que pagar con tal de vivir en este país o donde quiera que vivamos. No tenemos tanto problema, pero el otro aspecto, allí sí tenemos problemas. Muchos tenemos problemas. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, el Señor dijo, dale a César
lo que le corresponde a César, pero no se te olvide darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Ahora le voy a hacer una pregunta y la vamos a estar contestando cada uno de nosotros a lo largo de esta pequeña reflexión. ¿Usted le está dando a Dios lo que Dios se merece? ¿Usted le está dando a Dios lo que Dios verdaderamente merece? Es importante, hermano, que nosotros comprendamos, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, el Señor tiene palabra detallada para todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y no voy a entrar tanto en detalle en lo que es diezmos, primicia, frutos de la tierra, los primogénitos y todo eso. No me quiero meter tanto a eso, porque sé que usted ya lo sabe, usted lo entiende, usted no necesita que alguien le esté hablando o explicando todas estas cosas. Pero sí me voy a adentrar a la parte de nuestra vida, a la parte de nuestro tiempo, a la parte en donde nosotros, diga conmigo nosotros. Diga conmigo nosotros, hermanos. Nosotros. Amén, hermano. Gloria a Dios. No se preocupe, no voy a tocar el dinero. No se preocupe, quite eso de su mente. No se sienta que, no hubiera venido. No quiero tocar ese punto. Definitivamente usted ya lo sabe. Pero más bien voy a hablar del aspecto de cuando nosotros como hijos e hijas de Dios nos toca ofrendar al Señor. Ahora, déjeme decirle, amados hermanos, que cuando hablamos de ofrenda, no necesariamente estamos hablando de dinero. Cuando hablamos de ofrenda, nuestra vida misma la podemos ofrendar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Bueno, para los que se quedaron así como, ¿cómo es que yo voy a darle mi vida al Señor? Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, el verso 1. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Por eso dije, no voy a tocar el tema del diezmo, primicia, los primeros animalitos, los primeros frutos de la tierra. No, nada de eso. Usted ya lo sabe, tiene mucha enseñanza de eso, no lo voy a tocar. Más bien vamos a hablar de la ofrenda que cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, nosotros somos y tenemos que darnos el todo para el Señor. Romanos capítulo 12, el verso 1, si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la Escritura, así que hermanos, pregunto, ¿usted es hermano? Amén. Levánteme la mano, ¿usted es hermano o hermana? Amén. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Hija de Dios? Amén. Baje la mano. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros, lea conmigo, vuestros cuerpos. ¿Cómo tenemos que presentar nuestro cuerpo? En sacrificio vivo, santo, agradable al pastor, agradable al hermano que me gusta, o a la hermana que me gusta, que me hace cositas. No, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios. Vamos a leerlo una vez más. Quiero que entendamos. Yo sé que lo hemos leído y tal vez lo hemos pasado así a la carrerita, pero noten lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, ahí están las hermanas también. Si usted es un hermano, usted es una hermana, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, note lo que dice la palabra de Dios, que nosotros, este cuerpo, hermano, que ha sido comprado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, este cuerpo que ha sido redimido por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, usted y yo realmente, si somos hijos e hijas de Dios, tenemos que traerlo, tenemos que presentarlo como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo y agradable para nuestro Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted está presentando su cuerpo como una ofrenda viva, santa, agradable delante de Dios?
Porque note, el Señor Jesucristo dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se recuerda cuando el Señor Jesucristo en una ocasión le pidieron impuesto, que pagara impuesto. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Le dijo, Simón Pedro, hazme un gran favor, vete por allá, vete a pescar por allá y vas a sacar el primer pescado que saques, sácalo, ábrele la boca y te va a dar una moneda. Esa moneda cubre el impuesto por ti y por mí. Y de esa manera vamos a quedar a cuentas con César o con las autoridades o con la gobernatura o con lo que se está llevando a cabo en esta tierra. Ahora, note, amados hermanos, Jesucristo no lo está haciendo o poniéndolo como un ejemplo así esporádico o algo parecido. No, el Señor lo está dejando como una base para que usted y yo entendamos que tenemos que cumplir con las cosas que hay en esta tierra, que así como nos esforzamos para quedar bien con las cosas que hay en esta tierra, que así como muchas veces tenemos que trabajar hasta horas extras para poder solventar las diferentes necesidades que hay en esta tierra, también de esa misma manera nosotros deberíamos de estar apasionados, nosotros deberíamos de estar contentos, felices, alegres, tratando de hacer lo máximo que podamos para presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Pregunto yo, ¿usted le está dando al Señor lo que Él se merece? ¿O le está dando las obras al Señor? Nadie dijo amén. Gloria a Dios, esto está bueno, gloria a Dios. Hermano, ¿usted le está dando lo que Dios realmente se merece? ¿O le está dando las obras al Señor? Note que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Y no es solamente el día que toca culto, hermano. Todos los días nosotros tenemos que presentarnos al Señor como una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Es todo lo que se ofrece o se regala como una muestra de gratitud y adoración para el Señor. Usted y yo tenemos que ofrendarnos todos los días delante de la presencia del Señor. Yo sé que muchas veces nos miramos en el espejito ahí y hasta nos ponemos de lado, me veo bien, y hay que sumir la panza para que no se vea y estamos ahí para vernos bien. Amén. De igual manera nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor cada mañana, cada día, venir y decirle, Señor, ¿cómo me veo, Señor? Quiero presentar mi vida, quiero presentar mi cuerpo, quiero presentar mi espíritu, quiero presentarme delante de ti, Señor. Estoy bien así, Señor, vale la pena, Señor. Estoy como debería estar. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu opinión? Tenemos que entender, hermano, que nosotros debemos de ofrecernos al Señor voluntariamente todos los días. ¿Usted se está ofreciendo al Señor voluntariamente? ¿O necesita que el pastor le esté llamando? ¿Que le esté mandando un mensaje de texto? ¿O qué necesita? Necesitamos comprender, hermano, que nuestra vida le pertenece al Señor. Miren lo que dice el Salmo capítulo 24, el verso 1. Un texto muy conocido. Salmo capítulo 24, el verso 1. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Salmos capítulo 24, el verso 1. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Salmos capítulo 24, el verso 1. Una vez más, si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice la escritura en el Salmo capítulo 24, el verso 1. De Jehová es y su, el mundo y los. Una vez más, vamos a leerlo porque algunos no lo han encontrado todavía. Ahora sí, una vez más. De Jehová es la tierra y su, el mundo y los que en él. Ahora, ¿de quién es el mundo, amados hermanos? Del Señor.
Y los que en Él habitamos, ¿de quiénes somos? Amén. Ahora note que este salmo comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud. Es decir, todo lo que hay en esta tierra, ¿a quién le pertenece, hermano? Cuando dice todo lo que hay en esta tierra, está hablando a todo lo que podemos contemplar con nuestros ojos, cosas materiales, etcétera, etcétera. Pero también dice el mundo y los que en él habitan. ¿En qué mundo habita usted, hermano? En la tierra. Amén. Entonces nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. A Dios. Amén. Y entonces, ¿por qué muchas veces actuamos como si no le perteneciéramos al Señor? Porque muchas veces estamos tan afanados por quedar bien con las cosas de este mundo. Y al Señor, no, que se espere. No, ¿para qué? No, mejor lo dejamos para otra vez. Hermanos, si nosotros le pertenecemos al Señor, somos del Señor, hermanos. ¿O le pusieron una pistola para que se bautizara? Levánteme la mano. ¿A quién le pusieron un cuchillo, un machete? Lo empujó el pastor para que se bautizara. ¿A quién? Voluntariamente. Espero que haya sido voluntario, hermano. Aún estos muchachos que hemos bautizado, espero que sea algo voluntario. Por eso los padres tienen que estar allí animándolos, aconsejándolos, instruyéndolos. Con esa condición los he bautizado, si no, no los bautizo mejor. Si yo sé que usted como mamá, usted como papá se va a hacer el desentendido, mejor no lo bautizo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso los estamos bautizando, porque los papás se comprometen a instruirlo, a darle ese seguimiento, porque no queremos que esto sea obligado, amados hermanos. Debemos entender que nuestra vida se la hemos entregado al Señor como una muestra de gratitud, una muestra de adoración al Señor. Por lo tanto, nosotros no nos debe dar pesar las cosas que son del Señor. ¿O usted le da pesar las cosas del Señor? ¿Sabe que en el ayuno yo esperaba ver más hermanos acá? Y no le estoy reclamando, solo es un comentario que estoy diciendo. Porque, hermano, estamos hablando de que si yo le he entregado mi vida al Señor, se la ha dado voluntariamente, entonces ¿por qué me quejo? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me molesta las cosas que son del Señor? Amén, hermano. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Vaya, voy a usar mi esposa y yo. Imagínense, yo me casé con ella. A mí nadie me obligó. A mí nadie me dijo, mira, allí dale. No, eso es voluntario. Y ahora me voy a estar quejando de ella. Sí, que no hay qué, que no hay cuándo. Que antes era así y ahora. Y entonces, esto es voluntario, hermanos. Amén. Amén. Me voy a bajar porque me están viendo un poco raro. Hermano, le pongo el ejemplo, pues imagínense. No, que antes más bonita, más esbelta, sí, ok. Pero mire, los años nos han venido calando a ambos. Así como yo antes estaba un poquito más figurita, ahora también tengo figurita redondita. Amén. Y de igual manera, pero es algo voluntario, amados hermanos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba sembrando en ese momento. El Señor estaba diciendo, tú como creyente, tú como hijo de Dios, tienes que entender, ok, haz lo que tengas que hacer para solventar lo que tengas que solventar en esta tierra. Hay que pagar impuestos, ok, resuélvelo. Hay que pagar para manejar el carro y que ande circulando. Ok, resuélvelo. Que tengo que pagar una renta porque el lugar donde vivo me cobra. Ok, resuélvelo. Pero mira que tengo que pagar impuestos por esto y por lo otro. Ok, resuélvelo. Pero no te quedes allí cuando se trata de servir al Señor. Cuando se trata de involucrarse en las cosas que son del Señor. Cuando se trata de entregarle nuestra vida al Señor.
cuando se trata de motivar a nuestros hijos para que ellos también se involucren y sirvan al Señor. Hermanos, eso no puede ocasionarnos un peso, una molestia o una incomodidad, sino todo lo contrario. Nosotros solitos entregamos nuestra vida al Señor. Entonces, ¿por qué va a ser una carga venir a la casa de Dios? Hermano, yo me acuerdo, yo vengo de una generación en donde todos los días se hacían cultos y nadie se quejaba. Y la gente quería que el culto se alargara lo más que podía. Aquí hacemos 3 veces por semana y puedo ver que algunos se quejan. Imagínense. Y 3 días nada más. Y ni siquiera hacemos 3, 4 horas, hora y media, 2, cuanto mucho. Y veo a veces esa incomodidad y siempre hay un pero y que esto y que lo otro. Pero y que no voluntariamente usted le ha entregado su vida al Señor, pues. Yo no le puse una pistola. Aquí nadie lo ha obligado. Aquí nadie le ha dicho, mire, bautice. No, no, no. Es voluntariamente. Usted y yo hemos decidido entregar nuestra vida al Señor. De modo que lo que nosotros somos ahora en el Señor debería de ser personas agradecidas, personas contentas, personas que podemos venir al Señor día con día y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, Padre amado. Quiero adorarte, quiero servirte, quiero bendecirte, quiero entregar todo lo que soy. Por eso dice este capítulo 24 de los Salmos, del Señor en la tierra el mundo y su plenitud y todos los que en él habitamos. ¿Sabe que el Señor es tan grande en misericordia que si Él quisiera que usted y yo lo adoráramos y pasáramos de rodillas todos los días, Él lo puede hacer? Él es todopoderoso, Él no tiene problema, no tiene ningún inconveniente, pero es tan grande su misericordia que Dios espera que usted y yo lo hagamos voluntariamente. Por eso dije que no iba a tocar el tema de diezmos ni nada de eso, porque todo eso es voluntariamente. Si no lo hacemos voluntario, de nada sirve. Nuestra vida tenemos que entregarla al Señor. Dios conoce cuando venimos de mala gana a la casa de Dios, hermanos, deseando que caiga una tormenta fuerte para no ir a la casa de Dios. Dios conoce nuestro corazón. Que le digan en el trabajo a última hora, te vas a quedar tarde para no venir a la casa de Dios. Dios conoce todo eso, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestra vida se la hemos dedicado al Señor. Como padre no nos debe dar pesar sacar tiempo para instruir a nuestros hijos en el temor a Dios. No podemos decir, no, para eso está el pastor, para eso están los hermanos, para eso están las hermanas. No, hermanos, porque todos nosotros tenemos que estar involucrados en la obra del Señor, en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Cumple con este gobierno lo que te toca cumplir. Perfecto, haz lo que tengas que hacer. Pero no puedes olvidarte del Señor. No puedes decir, es que Dios comprende, es que Dios me entiende, es que hoy no voy a ir, es que no puedo, es que aquí, es que lo... Y empezamos y nosotros nos enredamos y nos hacemos bola porque queremos. Romanos capítulo 6, el verso 13, por favor. Romanos capítulo 6, el verso 13. Ahora, note. En Romanos capítulo 2, el verso 1, la palabra de Dios nos manda a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 6, el verso 13. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Romanos capítulo 6, el verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo voy a leer una vez más. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos
a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo que todo nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra carita, nuestras patitas, nuestras piernas, todos nuestros miembros de nuestro cuerpo, que los utilicemos para darle la gloria y la honra al Señor. No los utilicemos para cosas como el pecado, la vanidad y cosas que no edifican, mucho menos le agradan a Dios. Es eso lo que nos está diciendo este verso. Que nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, no los podemos utilizar para el pecado. Porque muchas veces erróneamente podemos llegar a pensar, solo el corazoncito es para Dios. Ya este cuerpecito, el resto, mire qué bonito como Dios me lo ha hecho. Esto lo podemos hacer otras cosas. No, no es así. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpecito completo, todos nuestros miembros, tenemos que presentarlos para nuestro Dios. Tenemos que darle alabanza a nuestro Dios. Note cómo termina este verso 13. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha dado una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Ahora, tenemos que aprovechar, hermanos, esta gran oportunidad que nos ha dado el Rey de Gloria. ¿Para qué? Para que nos podamos ir con Él, hermanos. Para que nos podamos ir con Él. Ahora, usted decide qué es más importante para su vida. Si para usted es más importante las cosas que hay en esta tierra, bueno, esa es su decisión. Usted está sirviendo solo al César. Y usted dice, no, a mí me importa más cómo resolver acá, cómo hacer esto, cómo aquí y allá, quedar bien, tener y acá y esto. Y hace a un lado lo que le corresponde a Dios. Entonces, esa es una decisión que usted va a tener que tomar. Usted dice, yo no me preocupo por mis hijos, allá de ellos que crezcan como quieran crecer. No pasa nada. Bueno, esa es la decisión que usted va a tomar. Usted está decidiendo servir y quedar bien solo con el César, es decir, con la cosa que hay en este mundo, y a Dios lo está haciendo a un lado. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que si nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor voluntariamente, entonces tenemos que servirle con gratitud. Ahora pregunto yo, ¿usted le está dando el tiempo que Dios se merece? ¿Usted le está dando el tiempo que Dios se merece? Y antes que diga sí, permítame ponerle algunos ejemplos. ¿Usted está orando lo que realmente es justo y necesario delante de Dios? Porque yo le voy a decir, la mayoría todo el tiempo dice, si me quedó tiempo para orar, bueno, y si no, también. Dios entiende. Dios entiende que vengo cansado. Dios entiende que tengo tanto que hacer. Dios entiende que tengo esto y lo otro. Pero la pregunta sigue, ¿usted le está dando el tiempo que Dios se merece? ¿Usted está sacando ese tiempo para orar, para hablar con el Señor? No a la carrera, sino un tiempo prudente y necesario. ¿Usted está sacando tiempo para meditar en la palabra de Dios? ¿Cómo tiene su Biblia? ¿Será que su Biblia está bien bonita o la tiene toda desarreglada ya? Que la usan los niños para pintar y hacer de todo. Es importante, hermanos, porque es la palabra de Dios y nuestro Dios está viendo cuánto Él nos importa a cada uno de nosotros. Fíjese. Imagínese si yo le regalara un libro a usted y yo veo que ese libro anda para arriba y para abajo en el piso y todo eso, créanmelo, me sentiría triste. Porque no ha hecho un aprecio de ese libro. Ahora, imagínese que nuestro Dios no solamente lo mira, sino que muchas veces está viendo nuestro corazón. Muchas veces la actitud que hay en cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Realmente le estamos dando el tiempo que Dios se merece? ¿Se lo estamos dando?
Nos congregamos con alegría, con gozo. Cuando toca el día de culto estamos impacientes que es día de culto y ya va a ser la hora y voy a ir a alabar al Señor, voy a tener un encuentro con el Señor. ¿O está esperando enfermarse para no ir a la casa de Dios? ¿O está esperando que algo pase, un inconveniente, que le lleguen a hacer algo para que usted no pueda ir? Es importante, hermano, que nosotros realmente nos preguntemos si le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Ya sabemos que con César no hallamos dónde ponerlo. A César no hallamos dónde ponerlo, ni dónde así, aquí, allá. Porque obviamente necesitamos vivir, necesitamos trabajar, necesitamos hacer esto y lo otro. Y no me malinterpreten eso, pero ¿y qué de nuestro Dios, hermanos? ¿Y qué de nuestro Dios? Ah, pastor, es que si me quedo sin trabajo, entonces ¿cómo voy a comer? ¿Y no el Señor es dueño de todo, hermanos? O sea, ¿qué es mejor para usted, su trabajo o Dios? ¿Y no Dios es el dueño de todo? Por ahí hay un versículo muy conocido que dice: aunque tu papá y tu mamá te abandonen, con todo yo te recogeré, dice el Señor. ¿Lo ha leído? Sí, es un salmo. Sí, entonces, tenemos que entender, hermano, cuando el Señor dice: miren las aves de los cielos, no trabajan ni hacen nada, y vuestro Padre Celestial se encarga de alimentarla todos los días. ¿Acaso no valen ustedes más que unas aves? Fíjese hasta dónde tiene que llegar el Señor para que nosotros podamos entender que Él es el dueño de todo. No, es que este es mi negocio y que esto y que lo... Hermano, lo que usted y yo tenemos es por gracia y misericordia de Dios. No tenemos que abusar de lo que Dios nos ha dado. El día que yo comience, y yo por eso, mire, muchas veces me han ofrecido negocio o que me haga cosas de cargo de gente en construcción, y yo digo que no, estoy bien, gracias. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero tener esa quebradera de cabeza o decir, por estar en el trabajo no vine a la casa de Dios. Yo no quiero caer en eso. Ese es un problema y yo, gracias a Dios, estoy bien con lo que tengo, estoy conforme. Ahora, hermano, tenemos que entender que todo lo que nosotros tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Amén. Nuestros hijos es por gracia y misericordia de Dios. Amén. Pero si nosotros no los instruimos, si nosotros no los educamos, si nosotros no les damos el consejo de la palabra de Dios, entonces, hermano, no estamos tomando en cuenta a nuestro Dios. ¿Qué me dice de los ayunos? Como dije hace un momento, en los 3 días de ayuno esperaba ver a más hermanos acá, pero realmente no ocurrió así. Entonces tenemos que entender, hermanos, que las cosas de Dios deberían de causarnos alegría, deberían de causarnos satisfacción. ¿Qué me dice de salir a evangelizar? Yo sé que muchos no trabajan ese día, pero no se acercan, ni por molestar. Ese día mejor hasta bloquean o apagan el teléfono para no contestar. Entonces tenemos que entender, hermano, que nosotros realmente le estamos dando a Dios lo que Dios se merece. ¿Con qué cara me puedo presentar al Señor? Señor, ayúdame con mi matrimonio, ayúdame con mis hijos, ayúdame con el trabajo. Si yo no le estoy sirviendo al Señor, hermanos, ¿usted le haría, qué haría usted, mi hermano? Supóngase que usted es el jefe en un trabajo y usted mira que hay un subalterno suyo. Un subalterno llega tarde, trabaja de mala gana, no quiere hacer nada, no quiere participar. Y de repente le dice: ayúdeme, patrón, que mire que tengo problemas, que esto y lo otro. ¿Lo ayudaría usted? Bien merecido te lo tienes, diría. Todo lo que te está pasando. No, realmente no lo ayudaría. Ahora, nosotros tenemos que comprender, hermanos, que nosotros... con don César, no hayamos qué hacer con don César. Con don César, bienvenido, pase, siéntese aquí. Uy, qué bonito está esto y aquí que allá. Y que mire que esto y aquí que allá. Y no hayamos qué hacer con don César. Pero con Dios. Ay, otra vez el pastor me mandó mensaje. No se cansa de mandarme mensaje. Ya aburre el pastor. Ay, ¿por qué no se cancela el culto? Ay, ¿por qué ayuno de 3 días? No, me voy a morir esos 3 días.
ay, es duro trabajar con los muchachos, que no es que, hermanos, si realmente nuestra vida se la debemos al Señor, ¿por qué nos cuesta servir al Señor, hermanos? ¿Por qué? Con don César no hayamos que hacer, mira, pase, mire qué bonito, mire cómo me queda esto, y no hayamos que hacer ahí, no hayamos que dónde caminar. Pero con el Señor, ay no, qué terrible, y que esto, y que don César lo único que nos ofrece es un camino lleno de tiniebla y de fuego eterno. Fíjese. ¿O usted cree que don César lo va en el momento no va a hallar qué hacer con usted, pero después de un tiempo se lo va a llevar al infierno? Pero el Señor, que lo ha dado todo, que se entregó en ese madero, que se entregó todo, amado hermano, por usted y por mí, muchas veces nosotros no queremos servir al Señor. No lo queremos servir. Estamos tan afanados por cumplirle todos los gustitos a don César, pero las cosas de Dios. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, el verso 10, por favor. Gloria a Dios. Amén. 1 Timoteo capítulo 6, el verso 10. César, hermano, simboliza este mundo y todas las cosas que hay en este mundo. Hablamos de vanidad, hablamos de dinero, hablamos de fama, hablamos de publicidad, hablamos de tantos afanes que hay en este mundo. Cumplirle al gobierno, que hay que hacer esto, que lo otro, que allá. Y ahí andamos, somos como que fuéramos locos preguntando para arriba y para abajo cómo debemos hacer y esto y acá. Ahora, está bien. El Señor dijo, hay que cumplir. Ok, cúmplele al gobierno, cumple lo que tenga que hacer. Pero no pases por alto lo que le toca al Señor. 1 Timoteo capítulo 6, el verso 10, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice, porque raíz de todos los males es, lea conmigo por favor, el amor a don César. El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, amados hermanos, si estamos demasiado preocupados por don César, entonces al final solo en problemado vamos a pasar. Solo en problemado. Ahora, nosotros no podemos olvidarnos del Señor. Tenemos que amar al Señor. Tenemos que entregarnos al Señor. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 41. Mire cómo hacía la iglesia primitiva para servir al Señor. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 41 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 41. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 41. Escuche qué pasaba con los creyentes luego que se habían arrepentido y luego se bautizaron. Escuche lo que pasó con la vida de ellos. Así que los que recibieron su palabra, es decir, la palabra del Señor, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Siga leyendo conmigo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Siga leyendo, por favor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día, no una vez a la semana, una vez al mes, cada día en el templo y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47 y último, alabando, quejándose, no, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? Se creyeron en el Señor, se arrepintieron, fueron bautizados en el precioso nombre de Jesús y ahora ellos solitos comenzaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles y profetas, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. No se perdían el culto de oración, como algunos de vosotros. Quieren que Dios haga milagros en sus vidas, pero no vienen a la oración. Ay, pero con don César, ay, don César, usted qué bonito, usted y que no sé qué y que no sé más. No hayan que hacer con don César. Pero el culto de oración, muy aburrido. No tengo tiempo. Es que mucho molestan los niños. Bla, bla, bla. Excusas, pretextos, y no hayan que hacer. Es que tengo una visita. Es que un familiar. Y bla, bla, bla. Oh, pero Señor, tú eres lo máximo en mi vida. Hermanos, démosle a César lo que es del César y a nuestro Dios lo que es de Dios, hermanos. Como pueblo de Dios tenemos que organizarnos día con día, hermanos. Máxime cuando toca día de culto o hay una actividad un sábado o un domingo. Tenemos que organizarnos, hermanos. A veces creemos que los únicos que tienen que organizarse son los dueños de grandes empresas o compañías. Usted y yo tenemos que organizarnos todos los días, especialmente cuando hay culto. Como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que deben venir al culto de oración. Si no, ¿cómo se van a acostumbrar? ¿Cómo les va a gustar orar a los muchachos si no los trae o no vienen? ¿Cómo se van a acostumbrar a venir a la casa de Dios? ¿Cómo van a abandonar las cosas? Imagínense, hermano, aquí es un poco tiempo el que pasamos en la casa de Dios. La mayor parte de nuestros hijos la pasan en las escuelas. ¿Cuántas horas pasan los muchachos en las escuelas, hermanos? Como 6, 7, 8 horas. De lunes a viernes. ¿Y en la casa de Dios? Hora y media, 2 horas, y que no los pueden traer. Imagínense. De don César pasan aprendiendo 6, 7, 8 horas diarias, pero en la casa de Dios no, muy aburrido. Entonces tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que agradecerle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Si hay alguien que debe estar emocionado porque hay oración, porque hay un culto, porque hay un ayuno, porque hay un evangelismo, porque hay que trabajar con los niños, deberíamos de ser nosotros, hermanos. Nosotros deberíamos de estar alegres en todo tiempo. ¿Sabe, amados hermanos, que muchas veces el problema está en nuestro corazón? Imagínense, y no hemos tocado el aspecto económico. Fíjense, si tocamos el aspecto económico, ay no, wow. Estamos hablando de nuestra vida. Por eso para mí es más importante que nuestra vida, nuestro corazón, que nosotros estemos claros en lo que queremos con el Señor. Porque si yo estoy claro en lo que yo quiero con el Señor, todo lo demás va a venir por añadidura. Yo lo he dicho esto antes, hermanos. El trabajo que yo tenía antes, a mí me daba muchos problemas para servir al Señor. Escuche, el trabajo que yo tenía antes me daba muchos problemas para servir al Señor. Lo he dicho antes. Hasta que yo le llegué un momento que en oración le dije al Señor, Señor, yo no quiero ya un trabajo que me dé problemas para estarte sirviendo.
Oré por algún tiempo y hasta que literalmente de ese trabajo me corrieron. Así como me corrieron de ese trabajo. Pero cuando me corrieron, no me sentí triste, no me sentí mal, no lloré. Al contrario, le di gracias a Dios. Y ahora le dije, Señor, tú has permitido que yo pierda este trabajo. A partir de ahora, quiero que me proveas un trabajo que me dé chance para poder servirte todo el tiempo que se requiere. No quiero tener el pretexto, la excusa o el qué, o acá o lo otro, de decir yo no puedo servir, no puedo asistir porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. No ha sido fácil, pero hasta el día de hoy el Señor ha cumplido, amados hermanos. El Señor ha cumplido, pero tenemos que hablar con el Señor. Tenemos que llegar a un momento de decirle, Señor, yo quiero darte lo que tú te mereces. Le pregunto yo, hermano Salomón, ¿a usted le gustaría que su esposa le diera las obras a usted? No. ¿A quién le gustaría que le den las obras, hermanos? Levánteme la mano. ¿Sabe que nosotros, casi la mayoría de nosotros, le estamos dando las obras a nuestro Dios? Y en nuestra mente y corazón creemos que le estamos dando todo a Dios. Mentira, no le estamos dando todo a Dios, le estamos dando las obras. ¿Por qué? Porque nos incomoda sacar tiempo para hablar con el Señor. Nos incomoda. Si usted, en esto usted conozca, voy a dar estas características para que usted pueda autoexaminarse y entender un poquito mejor. Si usted le incomoda sacar tiempo para hablar con el Señor, para sacar tiempo para aprender de la palabra del Señor, para venir a los cultos, para ayunar, para buscar de Dios. Si usted siente incomodidad y antepone cualquier cosa o trata de justificar del por qué usted no está cumpliendo eso, usted le está dando las obras al Señor. Así de sencillo. Si usted dice, no, que Dios sabe, que Dios cumple, usted le está dando las obras al Señor. Y escuche, hermano, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario es lo más hermoso que el Señor pudo haber hecho. Él no estaba obligado para manifestarse en la carne y venir y morir en esa cruz para redimirnos a nosotros. Nos ama tanto que ahora nos da ese nuevo chance, esa nueva oportunidad. Pero usted y yo tenemos que vivir para el Señor. Usted y yo tenemos que tratar de hacerlo mejor. Si bien es cierto, podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos hacer tantas cosas, pero estamos intentándolo, amados hermanos, y eso es lo que cuenta. Cuando usted y yo realmente podemos tratar de servir lo mejor que podamos al Señor. Humanamente a veces estamos agotados, cansados. Créame lo que Dios es el primero que lo comprende, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Segunda de Corintios capítulo 9, el verso 6 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 9, el verso 6 en adelante. Ya estamos terminando, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 9, el verso 6 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Segunda de Corintios capítulo 9, el verso 6 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dejémoslo ahí. Ahora, note lo que dice la Biblia, que el que siembra escasamente, ¿qué es lo que va a cosechar? Escasamente. Imagínese, hermano, y ojo, hermano, no estoy hablando de dinero, por favor, quitémonos eso del principio. Es decir, si yo no saco tiempo para hablar con mi Señor, si yo me incomoda lo que el Señor me dice o tiene que decirme, cuando el Señor me dice quiero que te involucre en algo y a mí me causa molestia eso, entonces yo no estoy sembrando generosamente.
estoy sembrando escasamente. Imagine, va usted y siembra una semillita allí, y esa semillita quiere que le dé algo grandísimo, como que hubiera sembrado unas 10 semillitas. Nosotros tenemos que entender, hermano, que el Señor es dueño de todo, hermano. Todo lo que usted y yo necesitamos, el Señor lo puede ir añadiendo. A Él no le cuesta, amados hermanos. Él es el dueño de la plata y el oro. Él ha puesto los gobiernos. Él permite todo lo que está pasando. Entonces, ¿por qué nosotros nos cuesta sembrar para el Señor? ¿Por qué voy a molestarme o a incomodarme, involucrarme en las cosas de Dios? Muchos de vosotros tenemos tiempo de estar sirviendo al Señor y todavía no nos hemos involucrado en nada. ¿Por qué? Porque no queremos sembrar. Y empezamos, es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá. Y empezamos a poner pero, pero no nos involucramos en las cosas de Dios. Ahora, pregunto yo, ¿y cómo Dios nos puede bendecir hasta que sobreabunde, como dice su palabra, si nosotros somos, míreme, tacaño, decimos en mi tierra? Alguien cuando le dice, mira esa persona, es bien tacaño, es bien codo. Si nosotros somos codos con el Señor, repito, no estoy hablando de dinero. Nuestra vida para el Señor somos codos. Entonces, ¿cómo el Señor nos puede devolver? ¿Cómo el Señor puede hacer cosas grandes? Fíjese, el hecho de estar con vida es un grande privilegio que nos ha dado el Señor. Yo creo que solo con el amanecer con vida en la mañana, abrir nuestros ojos, es más que un detalle tan precioso que tiene nuestro Dios para que le sirvamos con alegría. Póngase en pie, por favor. Gloria a Dios. Ahora, ¿se da cuenta lo que el Señor le estaba diciendo a esas personas que le preguntaron? Préstenme la moneda. Y le dice, ¿de quién es esta imagen? Y le dicen, del César. Ok, perfecto. Entonces, hagan lo que tengan que hacer con las cosas de esta tierra. Ok, tienen que pagar impuestos, paguen impuestos. Tienen que pagar renta, paguen renta. Tienen que trabajar, trabajen. Tienen que hacer esto, otro. A veces tienen que prestar, hagan lo que tengan que hacer. Pero no se le olvide que lo más importante es darle a Dios lo que Dios se merece. Pregunto yo, amados hermanos, ¿qué se merece nuestro Dios de parte de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que se merece? Fíjense, nosotros con nuestras esposas queremos hacerles sentir lo que sentimos nosotros por ellas. Y muchas veces compramos algún detalle, llevamos a comer, aquí cosas así, para demostrarle cuánto nos importa, para demostrarle que le queremos, para demostrarle que estamos contentos con ellos. Ahora, con nuestro Dios, yo creo que lo más hermoso que nosotros como hijos e hijas de Dios deberíamos de hacer es entregarle todo nuestro corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento, amados hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice con una parte, no dice a regañadiente, no dice trompudo, molesto. Espero que nadie vaya a salir molesto esta noche. Va a decir el pastor que es que lo... No, dice amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ahora, si nosotros realmente estamos agradecidos con el Señor, todo lo que tiene que ver con el Señor no nos va a incomodar, hermanos. Al contrario, nos vamos a deleitar, nos vamos a gozar y vamos a decir, amén, Señor, cuenta conmigo. Amén, Señor. Yo quiero sembrar generosamente. Yo quiero, fíjese, si nosotros pudiéramos entender, y ese es el punto, y por algo el Señor me lo está enfatizando, si nosotros pudiéramos entender que cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, estamos sembrando. Por ahí hay un texto que dice que el que se humilla,
¿Quién lo enaltece? Dios. Amén. Entonces cuando nosotros nos humillamos y buscamos, entre más buscamos la presencia de Dios, entre más nos queremos involucrar o motivamos a nuestros hijos para que se involucren en las cosas de Dios, estamos sembrando, amados hermanos. Y Dios, que es rico, que es bondadoso, que es un Padre bueno, no se queda con nada. Y Él comienza a bendecirnos más y más en todo sentido a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que darle a nuestro Dios lo que Él se merece. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Y la pregunta una vez más, ¿usted le está dando a Dios lo que Dios se merece? Vamos a orar y vamos a contestársela al Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos. ¿Quiere venir a este altar? Vengamos al altar y vamos a orar. Vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a orar, hermanos, por algunos minutitos. Ya casi estamos terminando. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Si por algún momento usted pudiera hacer memoria, pudiera recordar todo lo bueno y maravilloso que el Señor ha sido con cada uno de nosotros. Fíjese, nuestros hijos han estado enfermos y el Señor ha obrado para que ellos se recuperen prontamente. Nos ha proveído para solventar necesidades. Nos ha proveído para tantas cosas. Nos ha cuidado cuando hemos andado en un vehículo, en un avión o en cualquier medio de transporte. Nos ha guardado el Señor. Nos ha dado el soplo de vida para que este día estemos con bien. Mire sus hijos. Qué privilegio usted puede tener a sus hijos. Esa es una bendición de parte del Señor. Dice por ahí un verso de la palabra de Dios, que nuestros hijos son herencia del Señor. Es una herencia a sus hijos, mi hermano, mi hermana. Y si pudiéramos recordar y hacer memoria de cuántas cosas el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, la lista sería larga, larga, larga. Entonces, hermanos, si nosotros realmente amamos al Señor, si nosotros le entregamos nuestra vida voluntariamente, si nosotros nos bautizamos voluntariamente, hermanos, si nosotros estamos aquí sirviendo al Señor voluntariamente, entonces, ¿por qué se incomoda? ¿Por qué te puedes incomodar con lo que el Señor te pide? Con lo que el Señor te quiere involucrar, a donde el Señor te quiere llevar, a donde el Señor te quiere dirigir. Si Él es nuestro Dios, hermanos, si Él es nuestro pastor, si Él es nuestro Salvador, si la palabra de Dios dice que nos ha comprado por precio de sangre, no con oro, ni plata, ni cualquier otra cosa perecedera o corrupta de esta tierra, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si el Señor nos ha comprado, hermanos, si ahora somos sus hijos, si ahora somos su pueblo, si ahora somos un real sacerdocio, ¿por qué te incomoda? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué no quieres orar? ¿Por qué no quieres venir a la casa de Dios? ¿Por qué siempre estás poniendo un pero para no hacer por gratitud, por alabanza, lo que el Señor se merece? Tenemos que servir al Señor, hermanos. Y al Señor tenemos que servirlo con todo nuestro corazón. Por eso dice el Señor que los miembros de nuestro cuerpo no los debemos de utilizar para cosas injustas, para cosas que no agradan al Señor.
Nuestros miembros de nuestro cuerpo tenemos que utilizarlo para obras justas, para agradar a nuestro Padre Celestial, porque somos del Señor. Somos del Señor, hermanos. Somos del Señor. Nuestros hijos son del Señor.